personas en grupos de atención prioritaria, los adultos y adultas mayores, sobre los cuales tenemos una gran deuda en la sociedad. Aún, por ejemplo, no tenemos una ley moderna que se ajuste a los principios constitucionales de la Constitución del 2008, y a nivel internacional inclusive no hemos sido capaces de desarrollar un convenio de derechos humanos sobre adultos y adultas mayores. Fíjense, la Constitución ha dado un paso, pero ¿cuánta deuda tenemos con este colectivo importante? Las personas en movilidad son personas en grupos de atención prioritaria, las personas privadas de libertad son personas en grupos de atención prioritaria, la juventud, nuestra Constitución dice que son personas en grupos de atención prioritaria, y por lo tanto tenemos unas gamas de sujetos, individuos, colectivos que en un momento dado pueden estar en una situación de vulnerabilidad y requieren de nosotros, de todos nosotros y nosotras, una atención especial, prioritaria, especializada, urgente, llámese como quiera, pero no puede recibir nuestra misma atención. ¿Cómo ha impactado el tema de las drogas en los grupos de atención prioritaria? Difícil saberlo. Pero ya que me dijeron que vamos a hablar de la política de drogas, también tenemos que saber qué es la política. Y sin buscar exhaustivamente definiciones, hemos encontrado y ajustado un par que creo que merece la pena decirlas, muy simples. Política la definimos como el ejercicio del poder, con la intención de incidir dentro de los intereses que se generan en una sociedad. Sencillo, ¿no? También decimos que es la actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Hay una posición ideológica, hay un ejercicio de poder, hay una incidencia positiva o negativa en la sociedad, y generalmente se trata de precautelar ciertos intereses. Por ahí gira la política. Básicamente por ahí va la política, y las decisiones políticas pues giran en torno a estas definiciones. Así que resulta que tenemos una política de drogas. Ustedes ya deben haber oído hablar muchísimo de esto en todo el día, sobre la política de drogas nacional, la política de drogas internacional, cómo nos fue exportada desde el imperio esta política para ser implantada en el Ecuador porque estaba respondiendo a intereses extranjeros. Un paréntesis, si alguien recuerda el inicio, cuando fue a ver el reportaje sobre la muerte de Jaime Roldós Aguilera, ¿recuerdan cómo empezaba ese reportaje? Decía: una sociedad subdesarrollada es la que no sabe relacionar los hechos. Cuando no sabemos relacionar dos cosas, vamos a vivir en el subdesarrollo. Si no sabemos entender cómo las consecuencias aquí en el Ecuador están relacionadas con la toma de decisiones en el extranjero, vamos a continuar viviendo en el subdesarrollo. Y ahora que Jorge hablaba precisamente de la cerveza en la camiseta nacional, yo no sé si Jorge tiene conocimiento de… Cruz, se me apagó esto y me está pidiendo una clave. Yo no sé si Jorge tiene conocimiento del último conflicto que hubo en Brasil, para que vean el nivel del poder de las transnacionales y el dinero. ¿Quién lo sabe? Brasil tenía una ley que prohibía la venta de licores en los estadios. Y a raíz de que organiza el Mundial, que lo vamos a tener el próximo año 2014, se vio exigido a reformar su ley para poder vender cerveza en los estadios. Es decir, que triunfó en este caso el capital, el poder del capital por sobre las decisiones que habían tomado dentro de un país. Bueno, la gente dijo, cerveza no es el alcohol más fuerte, así que se puede vender. Pero Brasil se vio obligado a cambiar. Fíjense cómo el control del capital está permanentemente de nosotros. ¿Cómo tengo problemas aquí? Ustedes si estuvieran aquí se reirían un poco, pero yo voy a tratar de continuar. En este momento la pantalla debería estar enfocando un muñequito apuntando a una televisión. Esto quería recordarme a mí que les quería contar una historia. Una historia que hace muchísimos años una amiga muy querida, activista de derechos humanos,
con un cafecito me la contaba, y era una historia muy sencilla, pero a mí me enseñó mucho. Es de esas historias que vean, justo les decía, es de esas historias que se van grabando en la mente de uno. Esa historia decía más o menos lo siguiente: en un departamento vivían 4 jóvenes. Un día llegan los jóvenes después de sus actividades diarias a la casa y se dan cuenta que la televisión que estaba en la sala, que todos la disfrutaban, había desaparecido, no estaba. Averiguaron y uno de los jóvenes dijo: bueno, les voy a decir la verdad, yo vendí la televisión y me dispuse del dinero. Así que todos se molestaron, absolutamente, y reaccionaron frente al hecho. Uno de ellos dijo: yo creo que tenemos que tomar una decisión inmediata, y la decisión es que esta persona no puede continuar viviendo con nosotros, tiene que salir del departamento. Ya no podemos confiar en ella, tiene que irse. Otra persona dijo: yo no creo que la solución tenga que ser tan drástica. Posiblemente la solución sea que se comprometa a pagar el costo de la televisión, a comprar otra televisión de iguales o mejores características, y damos por cerrado el asunto. Otra persona dijo: yo no sé si está en condiciones de comprar otra televisión, posiblemente podemos determinar todos que está en la obligación de barrer la casa, limpiar la casa y lavar los platos durante los próximos meses hasta que el costo de la televisión sea compensado. No pudieron llegar a un acuerdo. Invitaron a otros amigos y a otros vecinos para que den ideas. Alguno llegó hasta decir: yo creo que hay que encerrarle en el cuarto, tenerle castigado en el cuarto, privar de su libertad y castigarle de vez en cuando. Llegó alguien también que dijo: bueno, ¿y se han preguntado por qué necesitaba dinero? No, nadie se había preguntado por qué necesitaba dinero. Bueno, ¿no sería interesante saber por qué necesitaba dinero? La historia deja de ser mía y pasa de ser de ustedes. Pónganle cuántos elementos quieran a esta historia. Puede ser que la persona diga: bueno, necesitaba dinero para consumir droga porque soy un consumidor de droga. Y entonces uno levanta y dice: bueno, entonces sí tiene que irse porque yo voy a traer a vivir a mi hijo, yo no quiero que tenga este tipo de influencias. Otra persona dice: miren, si aquí estamos frente a una persona que tuvo que vender bienes ajenos para consumir droga, estamos frente a un problema que tiene que ser tratado y seguramente está necesitando nuestra respuesta. Si nosotros hacemos que se vaya de esta casa, ¿quién le va a ayudar? Y ustedes sigan alimentando los diálogos de la historia como ustedes quieran. Lo único que yo les quiero decir con esta historia es que un mismo hecho puede tener varias respuestas, que hay que entender el problema en su contexto y que la respuesta debe ser integral y será mejor mientras la demos más de seres humanos a seres humanos. Si decimos que en el Ecuador hay una política de drogas, que era la parte en donde me quedé, ¿qué respuesta le ha dado el Ecuador? ¿Cuál es la política? ¿Qué respuesta le ha dado el Ecuador a la problemática? Y ustedes ya saben, no me voy a quedar mucho ahí. ¿Está enfocando en pantalla? Así, ay, miren qué bueno. Por fin. No me voy a quedar mucho ahí, pero la primera respuesta fuerte que nosotros encontramos estuvo plasmada en la Ley 108, en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Inclusive sancionaba el consumo. Y las personas que pudimos trabajar como activistas de derechos humanos en esa época y que teníamos mucho acercamiento con cárceles, sabíamos del drama de lo que eso significaba. El drama de aquellos seres que se encontraban en cárcel por medio gramo, por 1 gramo, por consumidores, pagando penas de años. Era un verdadero drama. Y luego hubo en el año 97 y posteriores años también alguna reforma normativa. En el año 97 una ley interpretativa que despenalizaba el consumo. Y también hubo la vigente codificación del 2004. Yo he ubicado, como ustedes pueden darse cuenta, estas normas en lo que es la política punitiva. ¿Por qué?
Básicamente porque a pesar de que exista la diferencia entre despenalizar o no despenalizar el consumo, lo que se vivió en el Ecuador es precisamente a un cambio en el papel, porque realmente no dimos una respuesta práctica desde los juzgados a la despenalización del consumo. ¿Por qué? Porque una persona que se encontraba o se encuentra, todavía ocurre, con una cantidad de droga en su poder y que era para su consumo, primero tenía que ir a prisión, demostrar luego de algunas semanas, meses, cuando no años, que precisamente era para su consumo y con esto lograr la libertad porque había demostrado que era un consumidor. Y de esta manera se invertía la carga de la prueba. Yo pienso que hemos dado un salto en cuanto a la política, que continúa siendo punitiva, pero se está abriendo un espacio también para ser preventiva. Me parece que el indulto a las personas que transportaban pequeñas cantidades en el mandato constituyente del 2008 fue un avance importante. Más de 2.000 personas obtuvieron la libertad por esta política, pero no se sostuvo la política en el tiempo, porque luego hemos incrementado nuevamente, y no con las mismas personas, con otras, porque el nivel de incidencia, de acuerdo nos arrojó la estadística, creo que no era más del 2%, hemos incrementado nuevamente a las personas en las cárceles. Las adicciones como un problema de salud pública establecido en la Constitución es un paso muy importante que estamos dando con respecto a establecer una política preventiva, con la que aún estamos en deuda. El Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 2012-2013, al que me voy a referir después de un momento, también es un paso muy importante, y el establecimiento de la tabla en la resolución del CONCEP, aunque todavía deja a discreción la aplicación de los juzgados, así tenemos que entender por su propio contenido, me parece que tampoco tenemos que dejar de considerarlo como un paso importante. Hay muchísimo que hacer con respecto al tema preventivo, pero para trabajar como una política preventiva tenemos que conocer algunos datos. ¿Qué datos tenemos que conocer? Bueno, los que hayan. Yo quería hacer una relación de datos en este cuadro, muy sencilla. Por las últimas estadísticas que obtuve del Ministerio de Justicia tenemos que hasta hace poco tiempo hay una población aproximada en las cárceles de 24.000 personas. Digamos que 22.000 hombres, el 10%, 90% hombres, 10% mujeres, si se quiere para cerrar números, no estarlos aburriendo con números exactos. ¿Pero en qué contexto? Ojo con esto. En un contexto en el que las mujeres en Ecuador, que son la mitad, 49% para ser exacto, aproximadamente 7 millones, el 10% de ellas son jefas de hogar. Estamos hablando de aproximadamente 700.000 mujeres jefas de hogar. Y en un contexto en donde el 33% de estos hogares están en situación de pobreza. Cuidado, no cometan el error de sacar el 33% de 750.000, de 700.000, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de familias. Así que cuando decimos 700.000 jefas de hogar, no sabemos qué número de familias tiene a su cargo. Podemos estar hablando de millones de personas, de más de 1 millón de personas, posiblemente 2 millones de personas, y estamos hablando del 33% de situaciones de pobreza. ¿Y qué tiene esto que ver? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver este enfoque de género que de pronto se me ocurrió darles? Bueno, pues resulta que el 80% de las mujeres privadas de libertad actualmente es por causas relacionadas a estupefacientes. Yo creo que no es difícil relacionar la situación de pobreza, de ser jefa de hogar, con la situación de tener pequeñas cantidades, en ocasiones para el consumo puede ser, o también para la venta, pero no estamos hablando de grandes narcotraficantes. ¿Cómo impacta esto? No solo en las mujeres. Claro, por supuesto, también impacta en sus niños, en sus niñas, en las personas que mantienen, en los adultos mayores posiblemente que estaban siendo mantenidas por estas personas. Solamente en el centro de rehabilitación del Inca hay 75 niños y niñas menores de 3 años. Y quienes cuando cumplan 3 años van a tener que salir del centro y sus madres permanecerán en el centro. Fíjense en el impacto que pueden tener los niños y las niñas de lo que hemos conocido. Pero algo más interesante, no conocemos cuántos niños, niñas y adolescentes tienen a su padre o madre privados de libertad.
padre o madre, ya no estoy hablando solamente de madre, estoy hablando también de los padres que tenían la responsabilidad de llevar el alimento a sus casas y que por condiciones de estar privados de libertad, ahora sus niños no sabemos en qué condición están. Eso es un impacto, pero los números no nos ayudan, no sabemos cuántos son. Voy a tratar de acercarme a otra breve estadística que quizás nos hable de un impacto también. Fue una encuesta que encontramos del CONCEP, realizada aproximadamente a 280.000 adolescentes de entre 12 y 17 años, de colegios públicos, privados y fiscomisionales. Nos decía que el promedio de inicio de consumo de drogas y alcohol está en 12 años y medio, actualmente. En el 2005 estaba en 13 años y medio. Quiere decir que la edad para el consumo de drogas y alcohol está bajando. Las drogas más consumidas son, en este orden: alcohol, tabaco, marihuana, inhalantes, como el cemento de contacto, por ejemplo, cocaína y pasta a base de coca. Y en porcentaje sobre las drogas ilegales, la marihuana el 17%, la cocaína el 8% y la pasta de base de coca el 3%. Esos son algunos datos sobre el impacto en el consumo de drogas de adolescentes. Y averiguando un poquito sobre la población de adolescentes privados de libertad, que según la última estadística son de 808 personas, el 17% está relacionado con delitos establecidos en la ley de sustancias psicotrópicas estupefacientes. Y el 13%, es decir, el total, el 13% de la población es por tenencia y posesión de drogas. Estoy hablando muy bien, que me puedo tomar un poco de tiempo más. Perfecto, gracias, Luchito, siempre tan gentil. No, pero en realidad estoy acabando. Esos son algunos datos, pero pasemos a la siguiente, por favor. Ojalá se alcance a leer, si no, yo lo voy a hacer de todas maneras. Continúe buscando estadísticas para transmitírselas a ustedes. Estadísticas que yo pensé que podían ser importantes para valorar el tema de los datos con respecto al impacto de las drogas en los grupos de atención prioritaria. Y veamos con lo que me encontré. Mejor dicho, veamos con lo que no me encontré. No hemos podido encontrar estadísticas sobre cuántos hijos e hijas de personas privadas de libertad existen. No hay. Tampoco existe registro de consumo de drogas en niños y niñas, que sabemos que existe. Respecto a adolescentes privados de libertad, no sabemos cuántos son consumidores. No conocemos el porcentaje de jóvenes consumidores en la sociedad. Sabemos que el narcotráfico genera movilidad humana, pero no hemos encontrado un dato cierto sobre su impacto. Sabemos cuántas personas con discapacidad están privadas de libertad, pero ningún dato cruza información sobre sustancias estupefacientes, ni delitos, ni consumo en las personas con discapacidad. Lo mismo podemos decir en los adultos y adultas mayores. Respecto al impacto de las drogas, se puede obtener información médica. Si vamos y buscamos información médica, la vamos a encontrar. Pero ninguna nos habla de sus causas, de las causas y de las consecuencias. Ninguna información nos habla del nivel de violencia que genera el impacto de las drogas en la sociedad. Y ustedes se preguntarán, como me pregunté yo, ¿y por qué esta información no hay? Y la respuesta es absolutamente sencilla. Si es que habíamos tenido una política punitiva con respecto a las drogas, ¿para qué necesitábamos esta información? Esta información la vamos a necesitar cuando tengamos una política preventiva respecto a las drogas. Y yo creo que ahí está el reto. Una política se diferencia de una política pública. Definí yo qué sería una política pública. Decía que es un conjunto de decisiones adoptadas por una autoridad que tiene competencia para hacerlo y cuya finalidad es alcanzar un objetivo específico. Las políticas públicas siempre deben dirigirse a hacer realidad los principios y derechos establecidos en la Constitución. Y algo que es absolutamente importante, es absolutamente indispensable contar con líneas de base para hacer política pública. No podemos hacer política pública si no tenemos línea de base. Yo traje un ejemplo, quizás el ejemplo más cercano de la política pública con respecto al tema de estupefacientes en el Ecuador, y que es la que nos acaba de dar el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 2012-2013 como política pública.
¿Qué nos encontramos? Que el plan no contempla un espacio específico para los grupos de atención prioritaria. Ojo aquí, quiero decir algo, y por si acaso si está alguien del CONADIS también, una aclaración antes de leer lo que está en pantalla. No he traído esto como crítica. La Defensoría del Pueblo nunca se pronuncia de forma crítica, de crítica negativa respecto al trabajo que hacen las otras personas. Cualquier tipo de trabajo lo agradecemos y lo felicitamos porque creemos que es un avance. Y no estamos nunca en una posición de criticar algo si no somos capaces de proponer una respuesta, de dar una respuesta, de dar una alternativa. Pero frente a esta charla es necesario decir algunas cosas porque asoman, porque están, porque se caen por su propio peso. Y dado el tema que me pidieron que hable, nos encontramos con que el plan, el último plan, no contempla ningún espacio específico respecto a los grupos de atención prioritaria. No existe. Si ustedes revisan detenidamente el plan, se van a dar cuenta en los diversos programas que establece, porque establece varios programas, evidencia la falta de profesionales especializados en la temática estupefacientes. Por supuesto, no íbamos a tener una política preventiva. ¿Quién se preparó para eso? Esas son las ausencias que estamos teniendo actualmente. ¿Y qué nos dice el plan? Que tenemos que llegar a un 100% de clínicas registradas en el país para hacer una atención preventiva, ciertamente. Porque actualmente el 56% de clínicas de rehabilitación no están autorizadas a funcionar. El 39% están autorizadas. Son centros privados. Lo que nos decía Felipe hace un momento, si es que realmente el Estado se está planteando dar este tema de prevención a través de centros públicos. Tenemos 5 centros públicos, que es el 2%, y 10 unidades públicas de tratamiento ambulatorio, que es el 3%. Nosotros con esto queremos decir que no estamos dando la respuesta que nos hemos planteado en la última política preventiva que se ha planteado el país. Y yo creo que es necesario establecer este reto y trabajar en esto. Y la Defensoría del Pueblo se ofrece a trabajar conjuntamente con todas las autoridades, siempre que requieran de nuestro apoyo para llevar adelante un tema de política preventiva, mucho más si tiene que ver con los grupos de atención prioritaria. Pero es necesario que levantemos una línea base y que sepamos de qué estamos hablando. Concluyo un poco cansadamente. Lo que fue en su momento una introducción, ahora lo traigo como una conclusión. Reflexionemos. La política punitiva no tiene por qué ser la única. Podemos dar otras respuestas a un mismo problema. Si es que entendemos el problema en su contexto económico y social, seremos capaces de ser más creativos para dar una respuesta que sea verdaderamente desarrollo en la sociedad. Y cuando vayamos a dar una respuesta, que no sea lo que nos imaginemos delante de una computadora, que la política pública la levantemos con quienes más lo sufren, en este caso con las personas, inclusive, que son consumidoras, para saber exactamente cómo el Estado puede llegar a atender la situación de esas personas. Y eso significa dar una respuesta integral y dar una respuesta desde seres humanos hacia seres humanos. Yo creo que ahí está el reto de toda la sociedad. Muchas gracias.